Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, bienvenidos al canal de JR. Venga, esos aplausos, no los escucho. Ahí está, muchas gracias. Bueno, seguimos, continuamos. Mirad qué preciosas vistas nos ofrece el campanario. Hemos vuelto. Bueno, el caso es que gracias a Manuel de la Iglesia de Sagrados Corazones podemos divisar estas preciosas vistas del lateral este, tanto la parte sur central con ese nuevo edificio y la parte norte. Ahí podemos divisar, visualizar, podemos ver con nuestros preciosos ojos que tenemos en la cara, porque los tenemos para algo, cómo van completando esa parte sur del lateral este del Santiago Bernabéu. A día de hoy solo falta por completar la parte central, que ya sabéis que se siguen produciendo muchísimos cambios y muchísimos avances. Sobre todo, ¿os acordáis cuando estábamos a cota -1, -2, -3 aquí en el parking? Es que qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos, qué locura. Pero ahí podemos ver las piezas que tienen acopiadas, las diferentes piezas que van cogiendo, van usando para seguir haciendo posible nuestro estadio, este estadio madridista, este estadio que todo el mundo desea tener. Ahí podemos ver cómo van dejando los armarios también, esos armarios que ya sabéis que traen las lamas y que una vez que lo colocan, que lo instalan, pues lo dejan ahí para reciclarlo y llevarlo a la delegación correspondiente. Pero aquí podemos ver cómo siguen trabajando a tope in the night. ¡Qué locura, Ahí estamos viendo cómo siguen, pues en este caso, montando las viseras correspondientes al lateral este, que aún no las han terminado de colocar todas, cada una de ellas. Así que ahí tenemos a los pedazos de cracks todavía montando más viseras. Un montón de camiones, un montón de plataformas que se quedarán aquí hasta el viernes más o menos, porque el sábado vuelve a haber partido aquí. Y vaya mesecito de abril. Tenemos un mes muy interesante en el Santiago Bernabéu con esos partidos tanto de la Champions como de la Liga. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre también si es que pasamos de ronda en la Champions League. Ahí seguimos viendo diferentes materiales, diferentes piezas que van dejando acopiadas, que en un futuro lo utilizarán. Y es que la verdad que estas vistas son increíbles, de verdad. Como diría David Bisbal, increíble. Muchas gracias, Manuel, que sé que ves los vídeos, así que muchas gracias. Bueno, seguimos divisando. Ahora nos vamos a ir al nuevo edificio para que veáis lo que pasa en el interior. Pero mientras tanto, para que veáis las viseras y las orejetas, que ya sabéis que gracias a las orejetas se sostienen esas viseras que van montando en el suelo y luego posteriormente las anclan a las orejetas en esa cara externa de las vigas corona, en este caso del lateral este, y encima de la torre. Ahí podéis ver esas huellas, esos rastros, esas marcas que son para colocar las orejetas. Y posteriormente, pues como hemos visto ya en diferentes ocasiones, ya las viseras correspondientes. Aquí vemos las colocadas e instaladas. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha, viendo un poquito de la cubierta. La pena es que no es demasiado grande, demasiado largo, demasiado alto el campanario para poder visualizar la cubierta, pero bueno, no os preocupéis que algún día sacaremos el dron a pasear. Ahí podemos ver la última planta del nuevo edificio. Parece un sofá lo de la izquierda, pero no, son cajas, claro que sí. Ahí podemos ver las piezas rojas todavía del nuevo edificio. ¿Os acordáis cuando subían una por una? Bueno, es que prácticamente todo el Santiago Bernabéu se ha hecho pieza por pieza. No es que yo no sé por qué digo, esa pieza que subieron, esa pieza. No, es que todo lo que hay en el Bernabéu está hecho por fascículos. Aquí podemos ver también estas últimas plantas del nuevo edificio, donde pues podemos divisar diferentes trabajos. En este caso, en la parte baja, esa nueva sala de máquinas, que me he quedado flipado cuando han empezado ya a colocar el cerramiento. En este caso, esas láminas de sándwich que han ido colocando ahí en la parte central. Ahí podemos ver, podemos divisar y ya podemos determinar que esa va a ser una sala de máquinas. Intentarán insonorizar toda esa parte de ahí, porque al final es que va a haber mucho ruido
y es por eso que están colocando esos paneles llamados sándwich, porque tienen aislante, tienen una buena insonorización. Me gusta por un lado y no me gusta por otro. Me explico. Me gusta porque al final estamos viendo ya el final, el principio del final de la remodelación del Santiago Bernabéu, y lo que no me gusta es que vayamos viendo el cierre ya y que apenas desde el exterior no se vea nada, nada de nada. Vamos a ampliar un poquito en este lado de aquí. Es que se ve muy mal, es que se ve fatal esos trabajos, esas ejecuciones y actuaciones que se siguen produciendo en los interiores, donde ya sabéis que aquí en mi canal vimos el otro día, en día de partido contra el Valladolid, estuvimos prácticamente por donde están los trabajadores, a escasos metros de esos trabajadores, divisando todo lo que va pasando en el interior. Así que os invito, os recomiendo sobre todo que paséis por mi canal si no lo habéis visto todavía, para que veáis los entresijos del nuevo edificio. Locurote, locurote, como dirían en mi pueblo. Bueno, pues poco a poco van terminando con el nuevo edificio, es decir que todavía queda mucho. Es verdad que se ve ya prácticamente los rasgos finales del lateral este, pero aún queda muchísimo. En teoría quieren dejar inaugurado para finales de este año el Santiago Bernabéu. En teoría para octubre tiene que estar ya todo listo, rematado, totalmente preparado, para que de octubre a diciembre preparen lo que va a ser la gran inauguración. ¿Qué crees que va a pasar en la gran inauguración? Aquí podemos ver esos soportes que han ido colocando desde la fachada hacia la parte de los soportes verticales que se unirán con las lamas, donde la semana pasada vimos cómo colocaban esas orejetas, y ya a día de hoy podemos ver todas esas tubulares, todos esos enganches totalmente colocados e instalados. Seguimos viendo que las partes bajas del nuevo edificio las aprovechan para copiar y guardar material para que no estorbe los días de partido, y aún así también los días a diario que pasamos nosotros, pasan los coches, pasan los niños para ir al colegio, así que para que no molesten los dejan ahí. Ahí podemos ver la parte norte, cómo se ve desde el campanario, esa parte norte donde aún faltan unas pocas pegatinas, adhesivos, protectores, como queráis llamarlo, por quitar esa zona de prensa, que me imagino que tienen esos cristales totalmente colocados, y en su exterior podemos ver cómo siguen reluciendo esos plásticos que parecen ser de protección. Bueno, pues poco a poco vamos acabando el vídeo desde esta posición tan significativa y importante. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios, ahí justo abajo, sí, donde tú ya sabes, déjame todo lo que pienses sobre qué va a pasar con la inauguración, cuándo va a ser, y todo lo que tú quieras, siempre con el respeto y la humildad. Venga, nos vemos pronto, chao, pescado.